while es cuál es la condición de corte que voy a usar para poder hacer los procesos. ¿Sí? Entonces, díganme ustedes cómo creen que va a ser. Exactamente, la única forma que tenemos para hacerlo es con un contador al inicio, como está diciendo Nahuel. Si yo tengo que saber, o sea, mi condición de corte es, para ponerlo en palabras de español, es llegar a los 5000 números. Esa es mi condición de corte. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, yo puedo poner un contador que arranque en 0, ¿sí? Y mientras ese contador sea menor a 5000, yo voy a estar haciendo los procesos. Al final del proceso, ¿qué voy a hacer con ese contador? Fíjense, supónganse que yo lo dejo así, ¿no? Y mi idea sería mostrar los 5000 números que yo leí. ¿Estamos de acuerdo? Como lo estoy leyendo los números y no forman parte de la condición de corte, yo los puedo dejar acá. Si yo no tuviera, supongan que ustedes hacen esto así como está y yo ejecuto el programa. De repente, si ustedes se fijan, empieza a trabajar y va a mostrar los números aleatorios en realidad, ¿sí? Pero nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque yo no modifiqué la condición de corte. Yo no modifiqué el valor que voy a hacer por la condición de corte. Entonces yo podría estar hablando con ustedes toda la hora y media de la clase y el ciclo no va a haber terminado. Es por eso que es muy importante en los ciclos de doble lectura, como son los ciclos while, ¿sí? Los ciclos 0n, que antes de hacer cualquier cosa, uno pueda decir contador más igual a 1, perdón, eso es de otro lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con eso yo dije, bueno, ya procesé un número, ya procesé dos, ya procesé tres. Fíjense, sigue mostrando números y yo sigo hablando con ustedes. Es muy importante que ustedes no se olviden en un ciclo while, que es un ciclo de doble lectura, es en la condición, modificar el valor por el cual hacen la condición de corte. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que el ciclo while es de 0n? ¿Sí? Y bueno, por esta sencilla razón. Si yo pongo acá el número 5000, mi programa nunca entró al ciclo. Es decir, que yo le pongo un valor inicial a la variable contadora que voy a usar para mi eh, control del ciclo. Si yo y ese valor, en este caso lo estoy poniendo yo en el programa, con lo cual va a entrar siempre, pero si fuera con un dato por el usuario, puede dar que el usuario haga falsa la expresión esta que está en el while, y con eso nunca va a haber entrado el ciclo. Es por eso que no da ninguna vuelta. Si yo pongo el 5000 acá, eso es el 0. Si yo pongo el valor que sea menor a 5000, un valor que sea 5000, entonces voy a hacer n vueltas basado en lo que me está diciendo la condición de corte. ¿Me explico? Sí. Sí, profe. Otra cosa que yo le quiero explicar, por ejemplo, siempre vamos a estar trabajando con números aleatorios, ¿sí? Es mucho más fácil para nosotros trabajar con números aleatorios, es mucho más fácil para ustedes trabajar con números aleatorios. ¿Por qué? Porque les permite generar información rápida y les permite probar muy rápido sus scripts.
Pero así todo, si yo genero los números aleatorios con RunRegio, RunRin, en cada pasada que yo haga eso, van a ser distintos números aleatorios. Hay una probabilidad, no muy cerca, una probabilidad de que muchos de esos números sean distintos uno con otro, entonces los resultados en cada ejecución van a ser diferentes. Hay una forma de decirle a Python, ok, generame los números pseudo aleatorios, pero todos que sean en todas las ejecuciones que sean los mismos números. Y ahí es donde entra a trabajar un método de random que es el seed. ¿Sí? Yo acá el seed es como diciéndole el valor inicial a partir del cual quiero que se calculen todos los números aleatorios que le siguen. Y no lo voy a decir, no lo voy a poner a explicar cómo lo va a hacer, porque eso lo van a ver en cuarto año cuando vean simulación. Suponga que voy a dar un valor que sea de 29, ¿sí? Entonces, y lo vamos a hacer un poquito más chiquito, vamos a decir que sean 10 números nada más, ¿sí? Cuando yo lo ejecute, me mostró estos números. Si yo lo ejecuto de nuevo, van a ser siempre los mismos números, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo partí, o le dije a Python que parta de un punto inicial y a partir de ahí calcule. Entonces, no importa la cantidad de ejecuciones que yo voy a tener, siempre voy a tener los mismos 10 números. Con lo cual voy a poder validar mi información con ese lote de datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Volvemos acá a lo que es el ejercicio. ¿Dudas hasta acá? ¿Hay dudas respecto a la condición de corte? ¿Hay dudas respecto de esto? Me importa más que que no tengan dudas con respecto a por qué es de doble lectura el ciclo while y por qué es 0n. Esto es chichería. Con respecto al corte, no, solo el random seed, no entendí muy El bien. seed es para decirle al módulo random que vas a calcular los números a partir de un valor inicial, de un valor semilla que se le llama, por eso se dice seed. Eso que va a generar que cuando vos apliques el run range o el run int, los números van a ser siempre los mismos, no importa la cantidad de ejecuciones que vos hagas de tu script. ¿Sí? Tu lote de datos no va a ser alterado. Ah, ok. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué el 29? Porque se me antojó poner el 29. ¿No te gusta el 29? Decime un número. ¿Querés poner el 150? Y le ponemos el 150. Es un número. Vos le decís, vos le decís cualquier número y a partir de ahí el muchacho calcula. ¿Sí? Tácate. Y ahí tenés los 5000 números. Tácate. Y volvés a tener los 5000 números. Vuelve a tener los 5000 números. Listo, 95. Si son felices con Ok. 95, 95. Sí, Acá que, o sea que es como con el random, que influye en algo que el contador sea, por ejemplo, 2 en vez de 0. no entiendo la pregunta. A ver, puede decir de poner dos acá. El Sí. tema es que si vos le pones dos ahí, lo que vos estás diciendo es que ya procesaste dos números. ¿Y dónde lo procesaste? No vas a procesar 5000 números, vas a procesar 4998. Ah, está bien. Si Está siempre bien. cuando vas a contar algo empezás en cero, cuando lo procesaste el primer, o sea, si vos le pones el cero acá, este es tu primer número, Claro, había los 5000 números. Es lo que ¿sí? te En la, pide en con la- el en la primera random. vuelta es tu primer número. Entonces, cuando contaste, vos decís, ok, ya procesé mi primer número. Y ya hiciste un número, y ahora vas por el segundo, y después por el tercero, y después por el cuarto, el 5. No flipeo la mano así porque tengo ganas de dislocarme la muñeca, sino que estoy representando las vueltas de ciclo que voy dando, Está bien, profe. ¿sí? Entonces, ya entendido cómo es el tema de la condición de corte y lo vieron visualmente, por qué es que si yo le pifio a la condición de corte, el programa se va al demonio y no termina nunca jamás. Empecemos a armar
el primer punto. ¿Por qué? Porque en realidad el, yo tengo los valores de rango aquí y ahora ya tengo que empezar a procesar esos números y vayamos con el punto 2, que es en lo que respecta a lo más sencillo. Esto lo quiero dejar para el final porque tiene sus complejidades. Pero dice calcular el promedio de los números menores a 10.000, ¿sí? Y acá como estamos trabajando con ese tipo de problemas y ya como para ir dándole una estructura a la cosa de resolución, ¿sí? Si yo tengo los dos puntitos que les decía el miércoles pasado, veamos cada problema con su solución independiente y después llevamos esa solución a lo que es nuestro programa y la suma del todo, si la suma de las partes nos va a dar el todo del programa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que le decía el miércoles pasado. Entonces, ¿en dónde había dejado mi amigo el draw? No, lo había cerrado. Entonces, si yo tuviera que analizar y solamente tuviera que hacer un promedio de n números, ¿sí? ¿Cómo, y que sean menores a 10.000, ¿sí? ¿Cómo haría eso? ¿Qué es lo que tendría que hacer como primera medida? Está bien, vamos a hacer un acumulador acumen 10K 0. Un acumulador, ahí tenés el acumulador. ¿Qué más? Bien, a ver, vos decís, lo que estamos haciendo acá es el punto este, agarrar y decir si el acumulador es menor a 10.000. ¿Eso es lo que estás queriendo decir vos, Nahuel? Bueno, ahí Santiago dio otra explicación. Sí. Ah, bien. O sea, yo comparo el número. Sí, yo voy a comparar el número. Yo leí un número. En base a este número, que tengo que saber, para poder saber si lo tengo que acumular y lo tengo que contar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el promedio? ¿Qué es lo que es el promedio? ¿Sí? ¿Cómo calculo un promedio siempre? Sería la suma de todos los números dividido por la cantidad de números que hay. Claro, entonces lo que me está faltando a mí acá es un contador de menores a 10.000, a 10.000, ¿sí? Entonces, si el número es menor a 10.000, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a acumular a ese número, lo voy a acumular, le voy a decir acumulate el número, y después, una vez que yo lo acumule, también lo voy a contar. ¿Por qué? Porque tengo que sacar el promedio. Perdón, más igual a 1. ¿Sí? Ahora, esta parte hace que se complete el trabajo. ¿Puedo decir ya cuál es el promedio? No. Bueno, ¿dónde calcularían ustedes el promedio? Qué calladitos que están hoy, ¿eh? Hay actividad en el chat, pero están calladitos, ¿eh? No, no. Se ve que les cayó la ficha de que ahora la cosa se les complicó. O sea, todo el mundo me está diciendo cuando termine el while, fuera del ciclo, cuando termine el ciclo. ¿Por qué? Yo lo que quiero saber es por qué quiero calcular el promedio. ¿Por qué quiero calcular el promedio aquí? Porque si no lo El- calcularía 5000 veces.
y no le hace falta calcularlo tantas veces. Exactamente. Es decir, en el ciclo, dentro del ciclo while, y eso es una regla, pero invariable, ¿sí? Lo que digo es regla y no se cambia. Es como los mandamientos. Todos los procesos que voy a hacer, los voy a hacer dentro del ciclo. Pero los cálculos de porcentajes y promedios nunca se hacen dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque mientras esté dentro del ciclo estoy procesando el lote de números. Entonces yo no tengo la cuenta y el acumulado final y claramente no voy a tener un promedio correcto. Entonces, ni promedio, ni porcentajes, ni ningún tipo de print van dentro del ciclo. ¿Sí? Exactamente, Santiago, es redundante. ¿Estamos de acuerdo? Promedios, porcentajes y mostrar la información se hace donde yo puse la pregunta. ¿Sí? Aquí se calculan promedios, porcentajes y se hacen los prints para mostrar los resultados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, obviamente voy a sacar el promedio, ¿sí? Y el promedio sería el acumulador dividido el contador, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar acá? ¿Qué pasa si yo no tengo justo, no pegué ningún número menor a 10.000? Hay una probabilidad, es baja la probabilidad, pero la probabilidad existe, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago esta división y el contador nunca contó un número menor a 10.000? Ah, saltaron un error. Voy a explotar el programa. Va a explotar el programa, fíjense. Si yo hago en la consola 15 dividido 0, me dice bola de acá, división por 0. No está permitida la división por 0. Esta es la división por 0, el 0 sobre 0, el número sobre 0. Eso se lo dejo a análisis matemático con sus límites que tendan a infinito. Pero acá no tenemos límites que tiendan a infinito. Acá no tenemos nada, acá hay que ser concreto. Entonces, el hecho está en que si yo no encontré ningún número menor a 10.000, lo que voy a tener es una posible división por 0. Y ese tipo de errores que yo tengo, ese tipo de errores de división por 0 que yo le mostré acá con la consola, es algo que yo podría evitar, ¿sí? Yo debería evitar este tipo de errores, yo debería evitar que mi programa se rompa por esto. ¿Cómo lo haría? Colocando un Exactamente, el condicional. autor, claramente, podemos hacer un if, ¿sí? Yo acá preguntaría, ¿sí? ¿If qué? El contador menor a 10.000 es mayor a 1. Mayor o Mayor a igual a 0, 1. Mayor a 0. mayor a 0. Mayor a 0, o lo que es equivalente a decir mayor o igual a 1 si les gusta meterse en los líos estos. Pero bueno, mayor a 0. Si es mayor a 0, yo voy a calcular el promedio. Y ahí, y ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, el número 1 es igual a 15.000. El contador son 25. Y si yo hago if contador mayor a 0, el promedio va a ser igual a num1 sobre contador. Si yo hago ahora el print del promedio, me va a dar ese promedio, ¿sí? Pero si yo acá hago lo mismo, ¿sí? Y al contador le pongo 0, ¿sí? Y yo pregunto si el contador es mayor que 0, hago el promedio de num1 sobre el contador y después hago el print del promedio. Ah, bueno, porque acá me está tomando lo que está en la memoria. ¿Sí? Si yo hago acumulador, dijimos 1500.
¿sí? El contador le voy a poner 0. Si el contador es mayor a 0, entonces el promedio va a ser el acumulador y el contador, sobre el contador, ¿sí? Y ahí le hago print el promedio, ¿sí? El error es distinto, ¿pero por qué? Porque nunca me hizo este cálculo, nunca me hizo la división por 0. El error que me está dando ahora es que la variable no está definida. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro del condicional. Nunca llega a leerlo, por Exactamente. así decirlo. ¿Dónde se está creando eh, la variable? Se está creando acá, ¿sí? Y recuerden que cuando yo estoy haciendo una tabulación dentro de un if, lo que yo estoy definiendo es un ámbito de ejecución. Entonces, todo lo que yo declare dentro del if solamente va a ser válido dentro del if. Cuando yo salga del if, en este caso acá, print el promedio de los menores a 10.000 es, y yo pongo promedio, todo lo que yo haga fuera o use fuera del if me va a dar este error. ¿Por qué? Porque yo lo definí acá. Cuando llegue a este punto, ¿sí? Python va a decir esta variable ya no se usa más y la va a eliminar. ¿Me explico? Profe. Entonces, para evitar ese problema, de hecho, si yo ejecuto mi programa ahora, ¿sí? Me va a dar el promedio, porque me lo va a dar, lamentablemente siempre lo va a dar, pero si yo no hubiera tenido que entrar nunca a este if, supónganse que le ponemos igual a 150, me va a dar el error. ¿Por qué? Porque nunca entró acá, ¿sí? No es necesario meter el print dentro de la condición, Agustín. Lo que yo haría es decir, ok, créame la variable fuera del if. ¿Por qué? Y después completala. ¿Por qué hago eso? Porque muy posiblemente, ¿sí? En una situación real, si vos pones el if a este nivel, no está mal, pero no está completo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo después te digo con el promedio hacer otra operación? Si el promedio lo necesitas para hacer otra operación más en tu proceso, no mostrarlo. Entonces ahí tu solución no es válida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos necesitas el promedio fuera del ámbito de donde lo calculas. Si lo necesitas fuera del ámbito donde lo calculas, entonces lo tenés que hacer de esta manera. ¿Sí? Y por regla siempre es bueno hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque así este valor, esta operación, el resultado de esta operación, siempre va a estar disponible en cualquier punto en donde se necesite, porque yo lo estoy haciendo al nivel de la ejecución del hilo principal del script. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿El resto lo entiende? Porque son 70, 68 en esta clase y me están respondiendo siempre los mismos 5. Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Les soy honesto, a mí me den bola o no, me importa poco, ¿no? Yo puedo hablar para 5, para 1, para 10 o para todos ustedes, pero son ustedes los que van a tener que rendir el parcial y el parcial es de esto, ¿sí? Estamos viendo cosas ya que van a ser del parcial. Temas nuevos, sí, práctica nueva, sí, pero son temas del parcial. El parcial está en un suspiro, es la clase que viene y una más y ya estamos en el cachetazo. Entonces, despiértense y pónganse más avispados porque si no se les va a armar el lío. Entonces, acá hacemos un round, ¿por qué? Porque no quiero generar tantos decimales, pensar que no lo voy a hacer. Y ya con eso tendría el
el segundo punto, Perdón, profe, ¿el RAW? ¿Qué es? el round, es una función predefinida que ya la vimos, que lo que hace es que redondea el valor decimal a 2 decimales, o a 3, o a los decimales que vos quieras, o a Ah, 1, ok, no lo recordaba, gracias. ¿sí? O a ninguno. Ok. Vamos con el otro. Este lo hice porque es de los más tranquilos, o sea, de los dos puntos era digamos, el más sencillito. Ahora, lo que yo tengo que, lo que yo tengo que determinar es el menor de los números generados en forma aleatoria. Y acá la cosa ya va a cambiar. ¿Por qué? Porque no estoy diciéndole a ustedes, eh, ¿quiénes están entrando a esta hora? Ya, dos dormidos están. Yo no estoy generando, buscando el menor o el mayor, porque el proceso va a ser el mismo, entre dos números o entre tres números. Lo estoy buscando entre los 5000 números, ¿sí? Entonces, acá no vale tener que hacer 4999 if anidados. Una, porque no lo tengo los 5000 números cargados, y si los tuviera sería una locura. Y la segunda es porque el ejercicio en sí me hace procesar número a número, ¿sí? Por cada vuelta yo estoy leyendo un número. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, Sí, profe. como está planteado de procesar elemento a elemento o número por número de los 5000 que me están pidiendo cargar, ¿sí? Yo no voy a poder hacer los if anidados tampoco, porque no voy a tener todos los números cargados, ¿sí? Para poder buscar el menor. Amén de que Liz tendría, son 5000 números, 4900 combinaciones iniciarían con 4999 condiciones, el primer if, y así bajaría hasta tener dos, ¿sí? Porque son 4999 if anidados, ¿sí? Entonces sería impráctico también tenerlo de esa manera. Cuando se trabaja con este lote de números así tan grandes, y yo quiero buscar el mayor con el menor, yo tengo que hacer algún tipo eh, de artilugio o de tener lo que se llama una precondición inicial, ¿sí? De tal manera de que de poder en algún punto yo de poder definir un valor inicial a partir del cual comparar. No sé si me explico, ¿sí? Lo que yo quiero es generar una situación o guardar un valor o determinar bajo algún criterio que ese es el primer número a partir del cual todo el resto se va a empezar a comparar. Y una vez que yo tuve ese primer número, yo tengo un punto en comparación. ¿Por qué? Porque tengo el primer menor, que le podríamos decir, y a partir de ahí, la comparación sería con el primer menor y con el supuesto menor que va a venir en la vuelta futura. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuál es mi idea? Si viene y el usuario me carga valor a valor, ¿no? O sea, lo que yo voy a representar acá es el valor que va a cargar el tipo, si va a venir, y va a cargar el 23, va a cargar el 5, va a cargar el 8, va a cargar
el 96 y va a cargar el 2. ¿Sí? Supóngase que cargan todo eso. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo que para poder hacer la comparación entre dos números, para poder buscar el menor, tengo que hacer una comparación entre dos números cualquiera. ¿Sí? Entre el 23 y el 5, por ejemplo, ¿cuál es el menor? El 5. Entre el 5 y el 8 sigue siendo el 5. Entre el 8 y el 96, sí, así. Bueno. Pero yo lo que tengo que buscar es, de alguna manera, no me sirve lo que vos estás poniendo, Tomás. De alguna manera, lo que yo tengo que buscar es un artilugio. Entonces, si yo tuviera que hacer un diagrama de flujo de este proceso, yo arrancaría y definiría el menor con un valor no numérico. Porque si yo le pongo el valor numérico, ¿sí? El 0 es el menor a todo. Y el 999 posiblemente dentro de nuestro problema sea un valor posible. No le pongan 99999, porque ya ahí sería más tramposo. ¿Qué pasa si mi programa hasta ahora son hasta los 100.000? Con lo cual, si yo pongo, si yo digo 100.001 o 100.100, van a ser valores que son menos, van a ser valores no posibles. Pero para evitar nosotros tener que poner un número que por ahí después, si a mí me dicen entre 0 y 500.000 o entre 0 y 900.000 o lo que sea, ¿sí? En vez de inicializar la variable menor con un valor numérico, yo le voy a poner el non. ¿Qué es lo que es el non? El non se refiere a la nada misma. Es una variable que contiene nada, ¿sí? ¿La crea en memoria? Sí, pero no contiene absolutamente nada. Entonces, yo voy a leer a partir de eso después un número, ¿sí? Y supónganse que también tengo acá el contador, voy a poner el contador igual a 0 para seguir el relleno del el enunciado, para seguir la temática del enunciado, y voy a decir que voy a hacer un ciclo while mientras mi contador sea menor a 5. 5 números, ¿sí? Entonces, si son 5 números, ¿sí? Yo tengo que buscar el menor acá, ¿sí? No perdamos de vista que va a leer esto. Entonces, supóngase que el usuario ingresa el 26. El contador es 0, ¿sí? Con lo cual es menor a 5, va a ingresar acá. Y es acá, es en este punto, ¿sí? Donde debo buscar el menor. El menor. Es acá. Acá es. Es acá. ¿Sí? ¿No conviene poner un bucle while? ¿Por qué un bucle while? Es un bucle while. Pasa que no le di la vuelta todavía. Ah, ok. Pero es un bucle while. ¿Por qué? Porque voy a venir acá, donde eventualmente esta flechita va a venir por acá. No te me pongas loco, tengo que cerrarlo. Este es un if, este es el while. Ok. ¿Sí? Hay algunas notaciones que para evitar esa confusión que vos acabas de tener, ¿sí? Hay algunas notaciones para evitar ese problema, que lo que hacen es definir el ciclo while en el diagrama de flujo con un símbolo medio raro, que no sé si está acá, sí, con el step, con esta forma, sí. Yo esto lo dejo un poco alargado así, en donde vos acá tenés la condición tuya que decir que
el número sea menor a 5. Entonces, si el número es menor a 5, ok, preguntemos, y acá vamos a hacer la búsqueda del menor. Ah, ah, Pero no, sí, ¿qué pasa? no, no creo que alcance con 5 bucles. Estoy haciendo este ejemplo yo. No sé a qué te referí con cinco iteraciones. Yo estoy queriendo hacer una pruebita de escritorio con pocos números para después decirlo, bueno, le extrapolo a mi problema. Ah, ok, ok. ¿Sí? Siempre cuando ustedes analicen el problema, no lo analicen con los 5.000 elementos. Busquen una solución que sirva para 5 y después, si la solución es buena, va a servir para 5.000, para 50.000, para 500.000. Porque la lógica es la misma, lo que va a cambiar va a ser la cantidad de datos que van a tener que procesar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Entonces, si se cumple, o sea, esto es por el verdadero, obviamente, está todavía en hora 5, tengo elementos para procesar. Acá tengo que buscar el menor. ¿Y cómo voy a buscar el menor en este lío? Se preguntarán ustedes. Bueno, simple. Lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer, ¿sí?, es preguntar por la variable que yo ya tengo, que es menor. A este punto, siendo el contador igual a 0, no tengo más, es el primer número el que estoy procesando, el que leí aquí arriba. Entonces, no tengo a este primer número, que es el 23, no lo puedo comparar con ningún otro para saber si es el menor. Con lo cual, yo tengo que decidir si ese número es el menor. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo si el menor si es el 23 es el primero de todos? Fíjense que el menor, la variable menor, tiene un valor de non, ¿sí? Entonces, yo le puedo preguntar acá si menor is non significa que es el primer elemento de la serie de números que yo voy a leer. Con lo cual, yo puedo decir sin temor a equivocarme, ¿sí?, sin temor a equivocarme, que menor en este caso va a ser el número que yo leí, es decir, el 23. Y ahí, en este momento, cuando yo cambié por el primer menor, ¿sí?, ahí cuando yo cambié por el primer menor, claramente ya tengo el primer valor con el cual yo compararme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Lo que sigue ahora es hacer la lectura del próximo, del número. Cuando yo leí el próximo número, me va a dar la vuelta, ¿sí? Va a dar la vuelta y va a volver. Esta es la ejecución normal de mi programa, ¿sí? Esto va a llegar hasta mostrar el menor acá arriba. Esto acá lo único que va a hacer es dar la vuelta al ciclo. ¿Sí? Lo único que va a hacer es decir, dame la vuelta. Y va a dar la vuelta hasta que lea. Ahora, leí el 23, ¿sí? El 23, el menor es non, el 23 está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ahora leo el próximo número y el próximo número que me ingresa es el 5. Obviamente, lo que me faltó acá es decirle, evitar el ciclo infinito, de decir contador más igual a 1. Y leo el número, ¿sí?
leo el número. Perfecto. Contador ya vale 2, o sea, vale 1, ya leí el 23. Ahora leo el 5, pero el contador es menor a 5, ¿no? Es una prueba de escritorio, básicamente. Fíjense, lo que estoy haciendo es pensar en la solución de esta manera. ¿Qué tengo yo acá? Contador, el número, perdón, vamos a hacerlo simple, el número, contador y el menor. Cuando vengo, déjenmelo hacer así. Cuando vengo, el menor vale non. Y yo leo el número es 23 y y esto es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. La primera vuelta. Sí. Acá es contador, perdonen ustedes. Entonces, el contador vale 0, ¿es menor que 5? Sí. El número que leí es el 23. ¿Menor es non? Sí. Entonces, menor ahora lo que me va a hacer es valer 23. ¿Sí? Yo no sé, cuando venga por acá, no lo dejo abierto porque no sé qué voy a pasar, pero yo sé que el contador lo incremento en 1. ¿Sí? Al contador lo incrementé en 1. ¿Estamos de acuerdo? Está ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. Doy la vuelta, pero antes de la vuelta leo el número 5. Leo el número 5. Bueno, no está tan prolijito, pero se entiende. Ahora, leí el número 5, pero mi contador vale 1. 1 es menor que 5, ¿o no? ¿Sí? Vengo acá, menor is none. No. No. Entonces voy a tener que hacer algo por este lado. Voy a tener que hacer una comparación acá de este lado. Y acá salen ustedes porque yo odio con todo mi ser a los diagramas de flujo, porque voy a tener que hacer esto. ¿Sí? Si el menor, entonces el menor ahora no vale non, lo que vale es, ¿qué cosa? If El número 23. menor a... Entonces, ahora lo que tengo que preguntar exactamente lo que yo tengo que preguntar ahora, ¿sí? Lo que yo tengo que preguntar es si el número estoy tratando de buscar lo que quede esto y esto junto. El número es menor al menor. ¿Sí? Y si eso es cierto, entonces, ¿qué? ¿Qué pasa si es Entonces, cierto? menor o igual a número. ¿Sí? Entonces, menor al número. ¿No? Si esto es cierto, entonces podemos decir que menor es igual al número. En este caso, el 23 es menor, el 5 es menor que el 23, entonces mi nuevo menor va a ser el 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahí Sí, sí, yo voy a poder cerrar los if. Bueno, ahí sí, yo voy a poder cerrar los if. ¿Sí? De tal manera. Y ya tengo el circuito completo. ¿Sí? Entonces, ya leí el 5. No, esto no lo puedo mover.
Ya leí el 5, permítame traer esto para acá, a mi proceso, ¿sí? Yo ya leí el 5, ¿sí? Ahora, ¿qué va a venir? Mi contador se incrementa en 1, porque ya encontré los menores, qué sé yo, y leo el próximo número. Eso lo dice acá. Leo el próximo número, que va a ser el número 8. ¿Estamos de acuerdo? Mi Sí. contador sigue siendo menor a 5. Está acá la condición de corte, no se olviden, la condición de corte es el contador menor a 5. El contador menor a 5, entonces va a ingresar. Menor es non, no, tiene un valor. El valor es el 5, ¿o no? Entonces va y compara. ¿El 8 es menor que el 5? No. No. Entonces mi menor sigue siendo el número 5. Mi contador se incrementa en 1 y lo que yo leo ahora es el 96. ¿Sí? Mismo proceso. El 96, el menor no es non y el 96 no es menor que el 5. Entonces mi menor sigue siendo el 5. Ahora mi contador pasa a ser 4. ¿Sí? Pasa a ser 4. Pasa a ser 4 y el número que yo voy a leer es el 2. ¿Mi contador es menor que 5? Sí. ¿Menor es distinto que es distinto de non? Sí, no, no es non. Tiene algo, tiene el número 5. Entonces comparo este número contra este menor. ¿El 2 es menor que el menor? Sí. Sí, el 2 es menor que el 5. Entonces mi nuevo menor es el número 2. Mi contador pasa a valer ahora 5 y ya no tengo números por leer. Entonces, cuando yo llegue hasta acá, 5 no es menor que 5 y lo único que tengo que hacer es presentar el menor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se Sí, entiende? profe. Sí. Sí, profe. Sí, ok. Entonces, ¿qué variaciones puedo hacer? Recuerden algo, fíjense que tanto del verdadero como del falso de esta parte que está acá, es básicamente lo mismo. ¿Sí? Entonces yo de alguna manera lo puedo simplificar a esto. La forma en que lo simplifico es quitando esta asignación que está acá, quitando esta conexión acá. Esta conexión va a ir por acá abajito, ¿sí? Y este if tengo que juntarlo contra este. Si los tengo que juntar, ¿qué conector lógico creen ustedes que debería poner? ¿Cómo, profe? Yo estos dos los quiero hacer en un solo if, ¿sí? Es decir, esto va a ir acá. Con una AND. Pero con una AND le estás diciendo que van a ser los dos. Y los dos no van a ser al mismo tiempo, va a ser uno o el otro. Ah, O sea, Uno, en el momento en que yo, y sí, más vale, el momento en que yo asigne un valor, ¿sí? La variable, el isNone va a ser siempre falso. Y siempre lo que va a entrar es evaluar por el número menor al menor, que es lo que yo quiero. Entonces, cuando yo le pongo el conector lógico OR, ¿sí? Es válida el menor is none es válido cuando, cuando el contador es 0, porque es el primer número que yo cargué, el 23. Entonces, yo asigno el 23. En el momento en que yo asigno el 23, menor is none siempre va a dar falso. Con lo cual ahí el OR lo que va a hacer es evaluar el número menor al menor. Y es lo que yo quiero. ¿Me explico? Sí, profe. No te sentí muy convencido. Sí, sí. Ustedes lo que quieren es tomarse el palo. Entonces, ¿Puede repetir? Más o menos. sí, sí. Yo inicialicé. ¿Por qué le pongo una hora a esto de acá? Porque este menor is none solamente va a ser válido cuando yo lea el primer número. Entonces, cuando yo leí el 23, menor is none porque no hay ninguna asignación anterior a eso.
¿sí? La única asignación que tenía hasta ese momento es la inicial con el non. Entonces, menor is non sí es cierto. Cuando encontró que esto es cierto, el OR ya da por válido el de Python, dice ya es true, porque el primero es true. Entonces voy a poner el 23 aquí en la variable menor y voy a leer el 5. Cuando yo leí el 5, la variable menor ya no tiene el valor non, tiene el valor 23. Entonces, esto es falso y ahí Python evalúa la otra parte del OR, diciendo si el 5 es menor que el 23. Y lo va a hacer con el 5, con el 8, con el 96 y con el 2. ¿Por qué? Porque ya no es más non el menor. Un valor distinto de non ya tiene asignado. ¿Está claro ahora? Sí, sí, está bien. Entonces, si lo tenemos que codificar, dijimos que íbamos a poner menor en non, y yo acá lo que tengo que preguntar es si menor is non o el número es menor al menor, entonces el menor es el número. Y eso es todo. Fíjense que yo acá estoy haciendo el proceso y lo estoy mostrando fuera del ciclo, cuando el ciclo ya terminó. ¿Me explico? Entonces, cuando vengo acá, print el menor de los números generados fue el, y acá metemos el menor, ¿sí? Y si yo lo ejecuto ahora, me dice que el 68 es el menor de todos. Si lo vuelvo a ejecutar, el 68. Si lo vuelvo a ejecutar, los Profe, ¿puedes valores. agrandar la parte de abajo? Porque no veo. Ahí está. Ah, Gracias. sí. ¿Era eso lo que querías que agrandara o No, el resultado del código. esto? Ese. Ahí está, gracias. Ahí te gustó. ¿Sí? Entonces, pues lo tengo que agrandar en cada vuelta, no importa. ¿Sí? El promedio siempre va a ser el mismo y el mayor siempre va a ser el mismo porque recuerden que yo le dije que me inicie los números a partir del rayo McQueen. ¿Sí? Como yo puse que la semilla de los random es el rayo McQueen, cada vez que me dé un número, me lo va a dar a partir de ese rayo McQueen y siempre van a ser la misma cantidad de números. Los mismos magnitudes, siempre los mismos números. ¿Sí? No. Te lo enseñé en caso de. ¿Por qué te puse el SID? Porque si al momento del parcial se define que va a ser autoevaluable, y te dije que hay un 95% de chances, si es autoevaluable, vamos a necesitar que se generen siempre los mismos números. ¿Sí? Es decir, que si yo te voy a generar, te voy a decir, procesame 50.000 números en el parcial. Te estoy dando un número ejemplo, no es que sea cierto. Pero si yo te digo, generame 50.000 números aleatorios, si vos no le pones el SID, o si yo no te digo que vos le pongas el SID, va a generar en cada vuelta distintos números aleatorios, con lo cual yo no voy a poder comprobar que los resulta o no se va, o el proceso de autoevaluación no va a poder comprobar que lo que vos hayas hecho en resultados esté bien. ¿Sí? Entonces, si vos le pones un SID y nosotros te decimos el SID es el rayo McQueen, ¿sí? Teniendo ese valor, a partir de eso vos vas a generar siempre la misma cantidad de números aleatorios y siempre los mismos números aleatorios. Pero nosotros te lo vamos a decir. Te vamos a decir, este es el SID y generar los números aleatorios a partir de esa semilla. Acá lo pusimos porque los muchachos son fanáticos del rayo McQueen, no discrepo, es una masa, y bueno, pero no necesariamente en el parcial va a venir el rayo McQueen, va a venir cualquier otro.
¿sí? Sí, es una masa. Plata invertida con mi sobrino, con toda la colección de Rayo McQueen y con toda la colección de aviones cuando tenía 3 años. Menos mal que estaba soltero en esa época. Ok. Lo que a mí me interesa es que no quede en duda respecto de por qué el ciclo es el doble lectura, por qué buscamos el menor así de esta manera y por qué los promedios y porcentajes se calculan afuera. Esos son los 3 ítems, los 3 hitos que ustedes se tienen que ir de esta clase con las cosas bien claros. Está más de decir que si yo tuviera que decir buscarme el mayor, ¿qué tengo que hacer? No sería número Y sí, mayor invertir a al mayor. más. Sí, claro, tal cual, ahí invertir, cambiar por mayor. ¿Sí? Obviamente la variable se puede llamar de otra manera, pero a lo que es al proceso hay que invertir esto, del menor al mayor. Y ya está. ¿Estamos de acuerdo? No inventen la pólvora, es cambiarlo. Bien, ¿alguna duda? No, profe. Bien. Veamos cuál es la consigna de asistencia del día de la fecha. Eh, Quiero creer que la consigna de ayer todos respondieron correctamente el nombre de la materia, ¿no? Quiero creer que sí, yo también. A Lo ese ver, sincero, profe, tuvimos que hacer grupo entre 10 más o menos para sacar la respuesta. los voy a dejar libres. Los voy a dejar libres esta semana, la semana 7. Es decir, que si yo ¿No saben cómo se llama? ¿No saben cómo se llama la materia que están cursando? ¿En serio? Ayer uno le mandó, y no les miento, ¿no? Les mandó al jefe de cátedra, déjenme que lo busque, porque la verdad que si ustedes no nos no nos matan este año, va a pegar pero en el palo. Eh, Profe, no estoy pudiendo cargar el trabajo práctico, no estoy pudiendo hacer las actividades de la materia álgebra y estructura de datos. Álgebra y estructura de datos. Así se la mandó. Al jefe de cátedra. O sea, si usted no nos van a, o sea, tendría que haber entrado acá como parte del registro de actividad. Muchachos, sepan las materias que están con los nombres, que están haciendo las materias. Es, eh, si ustedes le tiran la fafafa como tiró ese alumno o demás, sí, condición libre de por vida. Si ustedes tiran ese nombre fafafa porque se les ocurrió en su mente que se llama así, están demostrando que no tienen un carajo por interés por esa materia. ¿Sí? Es media pila, es conocer en dónde están parados, es reconocer que están parados en la universidad y que están haciendo esta materia tal, tal, tal y tal. ¿Sí? No vengan con que es algoritmo y estructura de algo, o álgebra y estructura. ¿Sí? Es algoritmo y estructura de datos, es análisis matemático, es álgebra y geometría analítica. ¿Sí? Es química, es economía, es el nombre, es una señal de respeto que al menos conocen a qué se están metiendo. ¿Sí? Los deberíamos haber dejado libres los que respondieron mal. Ya me voy a fijar. El registro de la actividad de hoy es más terrenal de respuesta de las preguntas. ¿Cuál de las siguientes es cierta respecto del ciclo while en Python? ¿Sí? Eh, Respóndanla a su buen saber y entender, y con eso es el último registro de actividad. Háganme feliz y que sea unánime, porque ya el miércoles que viene nos vemos en el edificio Poseto, que para mí es Labcom, ¿sí? A las 8 de la mañana,
rogando a los dioses nórdicos que la que abre el laboratorio llegue puntual, así no perdemos tiempo. Y ahí lo que van a tener, cómo va a ser el miércoles que viene. Obviamente acá somos 69, 70. Las aulas de Poceto, la 922 y la 921 que nos dieron, son aulas de 30 máquinas, no mucho más, es decir, nos vamos a tener que dividir. La división es, vos vas para allá, vos vas para acá, y cuando yo vea que está desparejo, emparejo y ya está. Y la clase, obviamente, yo no voy a poder estar en los dos lados, no me voy a poder separar y clonar así nomás por reproducción celular. Pero está bueno en esta materia, en este día, en este curso, que hay dos Germanes, ¿sí? Está el que les habla y está el Germán que está en las sombras. El Germán que está en las sombras estaba enlongando hasta este miércoles, y ya el miércoles que viene va a dejar de estar en las sombras y se va a poner al frente, ¿sí? Es decir, una clase va a estar dada por este Germán, y la otra clase va a estar dada por el Germán de las sombras, que es Germán Parisi, ¿sí? Que va a dejar de estar en las sombras y va a dar la clase. Vamos a elegir un ejercicio y el mismo ejercicio va a estar dado en las dos aulas. Acá no es cuestión de preferencia, de que les guste un Germán más que el otro, obviamente me van a tener que decir que yo soy el mejor, pero eso va a ser a fin de año. El tema es que el ejercicio es el mismo y está piola porque escuchar a otro docente, porque es enriquecedor, porque a lo mejor Germán Parisi tiene una forma de dictado y una forma de explicarles que lo hace distinto a lo que lo hago yo y que puede estar piola. No significa que todos se van a ir por Germán, porque lo dejo todo libre, vamos a hacer mitad y mitad, ¿sí? Religiosamente, así el pobre Germán no se pone loco en su primer día de clases presenciales, por así decirlo, al frente de un curso. Y ahora, como está claro eso, ¿no? Lo que yo quiero Sí, ver, profe. Sí, profe. lo que yo quiero ver es cuántos respondieron bien de este curso. 63 respondieron. Janet, ¿dónde está Janet? No, chicas, no, ¿por qué hicieron eso? Bueno, 61 de 63. Está mal, está bien, pero no tan bien. Bueno, no importa. Bien, dudas. Dudas. Si van a dejar libre a los que respondieron mal. Te cabe por responderme mal, Luciana. Te recabe. ¿Cómo vas a decir que es logaritmo? Bueno, profe. Por el amor de Jebus. Bueno. Bueno, muchachos, esto se acabó. Por fin terminó la virtualidad. Sepan disculpar lo que van a ver en forma presencial el miércoles que viene, no es mi culpa. Me sacaron así de hace 45 años y no hay cambio ya. Y nos vamos a ver con las lagañas y la cara de dormidos en Poceto, en la puerta del laboratorio. Nos vamos a amontonar para poder entrar después a la clase. No se preocupen, que yo me voy a identificar bastante bien, así como soy jetón acá en la virtualidad, voy a ser más jetón todavía en las clases, así que no se preocupen por eso. Elijo el Poceto porque tenemos dos aulas, pero si vamos viendo, si gente va quedando en el camino, que no es la idea, posiblemente después nos mudemos al Apsis. Pero bueno, ya veremos qué hacemos. Por ahora estamos así. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, Bueno, profe. como única cosa que les voy a decir antes de dejarlos ir, el miércoles que viene a las 8 de la mañana, con un café o con un mate en la puerta del edificio Poceto, alias Labcom, nos vemos. Que tengan un buen día y nos vemos la semana que viene, por fin. Bueno, Chao, profe, chicos. nos vemos, gracias. Bueno, Chao, profe, nos profe. vemos. Chao, profe, nos vemos la Chao, semana que profe. viene. Germán, prepárate nomás.